Sección 1. Introducción, la última frontera. Imagina esto. Estás flotando en la superficie del Pacífico Occidental. El agua es de un azul profundo, casi negro. El sol brilla sobre tu cabeza. Todo parece tranquilo, normal, pero justo debajo de ti, a casi 11.000 metros de profundidad, se abre la herida más grande y más profunda de la Tierra. Un lugar donde la oscuridad es absoluta, donde la presión es tan brutal que podría comprimir una taza de poliestireno, hasta dejarla del tamaño de un dedal, donde la temperatura roza el punto de congelación, excepto en ciertos puntos, donde el agua hierve a 400 grados. Un lugar que ha sido visitado por menos personas que la superficie de la Luna, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestro planeta. Solo 3 personas, en toda la historia de la humanidad, han llegado hasta su fondo. 3. En comparación, 12 personas han caminado sobre la Luna. Conocemos mejor la superficie de Marte, un planeta que está a más de 55 millones de kilómetros de distancia, que el fondo de nuestros propios océanos. Nos hemos pasado la vida entera mirando hacia arriba, soñando con pisar otros mundos, construyendo telescopios para observar galaxias a miles de millones de años luz. Damos por hecho que los grandes misterios están ahí fuera, en algún rincón lejano del universo. Pero, ¿y si te dijera que la frontera más salvaje, más inexplorada y más aterradora no está en el espacio exterior? ¿Y si te dijera que está aquí mismo, en nuestro propio planeta, justo debajo de las olas? La fosa de las Marianas se extiende como una cicatriz gigantesca en la corteza terrestre, más de 2.500 kilómetros de largo, y en su punto más profundo, el abismo Challenger alcanza los 11.034 metros bajo el nivel del mar. Para que te hagas una idea, si pudieras arrancar el monte Everest de su base y colocarlo en el fondo de la fosa, su cumbre, la más alta del mundo, todavía estaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. 2 kilómetros por encima de la montaña más alta de la Tierra. Es una dimensión que desafía nuestra capacidad de comprensión. Durante décadas, hemos imaginado que podría existir, allí abajo, monstruos marinos, criaturas prehistóricas, leviatanes de un tiempo perdido. La fantasía siempre ha llenado el vacío de nuestra ignorancia, pero la verdad, como vamos a descubrir hoy, es mucho más extraña que cualquier ficción y al mismo tiempo, mucho más inquietante, porque lo que los exploradores encontraron en el fondo de la fosa de las Marianas no fue un monstruo, fue algo que dice mucho más sobre nosotros mismos que sobre cualquier criatura del abismo. Hoy no vamos a mirar hacia las estrellas. Hoy hacemos el viaje inverso. Vamos a descender juntos, capa por capa, hasta el corazón de la Tierra. Atravesaremos zonas donde jamás ha llegado un rayo de sol. Conoceremos formas de vida que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Y al final de este viaje, nos toparemos con un descubrimiento que nos obliga a replantearnos nuestra relación con el planeta. Prepárate, porque este viaje al lugar más oscuro, más profundo y más misterioso de la Tierra va a cambiar tu forma de ver los océanos para siempre. Sección 2. El umbral del abismo. La arquitectura de un mundo submarino. Antes de iniciar el descenso, es fundamental entender a dónde nos estamos metiendo, porque la fosa de las Marianas no es un simple agujero en el fondo del mar, no es un accidente aleatorio, es una obra maestra de arquitectura planetaria, esculpida por fuerzas colosales durante más de 50 millones de años.
La encontramos en el Pacífico Occidental, al este de las Islas Filipinas y al sur de Japón. Vista desde arriba, tiene la forma de un arco perfecto, una media luna que se curva elegantemente a lo largo de más de 2.500 kilómetros, pero solo tiene unos 69 kilómetros de ancho. Es como una cicatriz larga, profunda y estrecha en la piel de la Tierra. ¿Cómo se formó algo así? La respuesta está bajo nuestros pies. La superficie de la Tierra no es una capa sólida e inmóvil. Está dividida en enormes placas tectónicas que flotan sobre el manto terrestre, moviéndose lentamente, apenas unos centímetros al año. Y aquí, en este punto del Pacífico, dos de esas placas gigantes se encuentran en una colisión a cámara súper lenta. La placa del Pacífico, que es más antigua, más fría y más densa, se ve forzada a deslizarse por debajo de la placa de las Marianas. Imagina dos manos presionando, una contra la otra, donde una de ellas se doblega y se hunde hacia abajo. Este proceso se llama subducción y lleva ocurriendo desde la era de los dinosaurios. Lo que hace única a esta fosa es el ángulo. La placa del Pacífico se hunde de forma casi vertical, como si se zambullera directamente hacia las entrañas de la Tierra. Ese ángulo tan pronunciado es lo que crea una fosa tan absurdamente profunda, y este proceso no se ha detenido. La fosa sigue creciendo, milímetro a milímetro, cada año que pasa, pero no pienses que es un lugar tranquilo. Todo lo contrario. Es una de las zonas geológicamente más activas y violentas del planeta. Los terremotos son constantes, y bajo el lecho marino se esconden fenómenos que parecen de otro mundo. Hay volcanes de lodo submarinos, únicos en el planeta, que no escupen lava, sino una mezcla de serpentina, minerales y gases, que brotan directamente del manto terrestre. Y hay chimeneas hidrotermales, grietas en el fondo del océano, que expulsan agua sobrecalentada a temperaturas de hasta 400 grados centígrados, cargada de minerales y compuestos químicos. Estas chimeneas crean auténticos oasis de vida en medio de la negrura más absoluta. Un descubrimiento reciente ha revelado algo asombroso. La subducción no solo empuja roca hacia abajo, también arrastra cantidades gigantescas de agua hacia el interior del manto terrestre. Un estudio de 2018 demostró que la cantidad de agua absorbida es 3 veces mayor de lo que los científicos habían estimado. Esto tiene implicaciones enormes para entender cómo funcionan los terremotos, los volcanes y el ciclo del agua a escala planetaria. Así que no estamos entrando en un simple accidente geográfico. Estamos entrando en un sistema vivo, dinámico y en constante transformación. Una herida en la piel de la Tierra que, paradójicamente, es un motor de creación. Es aquí, al borde mismo de la destrucción, donde encontraremos las formas de vida más resistentes e inesperadas del planeta. La presión comienza a aumentar. La luz empieza a desvanecerse. El mundo que conocemos está a punto de desaparecer. El descenso comienza ahora. Sección 3. El descenso comienza. De la luz a la oscuridad eterna. Nuestro vehículo rompe la superficie del agua y comienza a hundirse. Los primeros metros son familiares. El sol del Pacífico todavía penetra el agua, creando rayos de luz que danzan como cortinas doradas. El azul es vibrante, lleno de vida, bancos de peces, medusas translúcidas, el ajetreo de un ecosistema bañado por la luz solar. Esta es la zona epipelágica. Los primeros 200 metros es el territorio que conocemos, el mundo de los arrecifes,
de los delfines, de los tiburones, de los buzos, un lugar donde la luz lo domina todo. Pero al cruzar la marca de los 200 metros, todo empieza a cambiar. El azul brillante se transforma en un índigo oscuro, sombrío. Estamos entrando en la zona mesopelágica, más conocida como la zona crepuscular. Aquí, la luz del sol se debilita rápidamente, filtrada por la masa de agua que tenemos encima. A 400 metros, el mundo ya no es azul, es gris, frío, silencioso. A 600 metros, la luz solar es apenas un recuerdo lejano, un susurro que se apaga. Y cuando nuestro vehículo cruza la barrera de los 1000 metros, entramos oficialmente en un reino de oscuridad eterna. A partir de aquí, ni un solo fotón del sol ha llegado jamás, ni llegará. Estamos más allá de la luz. La presión a esta profundidad ya es 100 veces mayor que en la superficie. 100 atmósferas. Es como si cada centímetro cuadrado de nuestro casco soportara el peso de una persona adulta de pie sobre él. Para un cuerpo humano sin protección, la muerte sería instantánea. La mayoría de los submarinos militares del mundo no se atreven a bajar más allá de los 500 metros. Y nosotros ya hemos duplicado esa marca. Pero en medio de esta oscuridad aplastante, algo extraordinario está ocurriendo. La negrura no es total. Pequeños destellos de luz fría aparecen a nuestro alrededor, como estrellas, en un cielo invertido. Es la bioluminiscencia, y lo que estamos presenciando es uno de los espectáculos más hermosos y surrealistas de la naturaleza. Aquí, donde el sol no existe, la vida ha inventado su propia luz. Los peces linterna, diminutos pero abundantes, parpadean con órganos luminosos, llamados fotóforos. Cada destello tiene un propósito: comunicarse, atraer presas o encontrar pareja. En la inmensidad vacía, medusas de aspecto completamente alienígena pulsan con una luz interna, azulada y fantasmal, como latidos de un corazón luminoso. Y entonces aparece una de las criaturas más icónicas de este mundo, el calamar vampiro. A pesar de su nombre terrorífico, no es un depredador agresivo, es un superviviente elegante, con sus ojos rojos y su capa de piel oscura, que conecta sus tentáculos. Cuando se siente amenazado, no huye, se invierte como un paraguas, revelando sus órganos luminosos, para confundir al atacante con un estallido de luz. Más abajo, el pez demonio acecha. En la penumbra, lleva un señuelo bioluminiscente que cuelga frente a su boca, como una caña de pescar biológica. Los curiosos se acercan a la luz, pensando que es comida, y encuentran la muerte. Esta no es una luz decorativa, es el lenguaje del abismo. Un destello puede ser una invitación, una ráfaga, una advertencia, un parpadeo constante, una señal de cortejo. Los animales de la zona crepuscular han desarrollado ojos desproporcionadamente grandes, diseñados para captar hasta la más mínima chispa de bioluminiscencia en la oscuridad. Llevamos solo 1 kilómetro de los 11 que nos esperan, y ya hemos dejado atrás el mundo de la luz solar para entrar en un carnaval silencioso de estrellas vivientes. Pero esto apenas es el principio. A medida que descendamos, la presión se volverá inimaginable. La vida se hará cada vez más escasa y extraña, y estas criaturas, por extraordinarias que sean, nos parecerán casi normales, comparadas con lo que viene. A continuación, el descenso continúa, y la oscuridad se hace cada vez más densa. Sección 4. Aplastado por la oscuridad. La zona abisal. Dejamos atrás los últimos destellos de la zona crepuscular,
y nos adentramos en el vacío, más negro que puedas imaginar. No hay matices de gris, no hay sombras, solo una oscuridad total, absoluta y impenetrable. Hemos entrado en las zonas batial y abisal, de los 1000 a los 6000 metros de profundidad. Y aquí, las reglas de la vida, tal y como la conocemos, empiezan a doblarse. El concepto de presión adquiere un significado completamente nuevo. A 2000 metros, la presión es 200 veces mayor que en la superficie. A 4000 metros, 400 veces. Y a 6000 metros, la presión sobre nuestro vehículo equivale a tener 50 aviones jumbo apilados sobre una superficie del tamaño de un sello postal. El acero normal se arrugaría como papel de aluminio. Si lanzaras una bola de acero desde la superficie, tardaría más de 1 hora en tocar el fondo, más de 1 hora cayendo en línea recta a través de la negrura. La temperatura ha caído a un rango de entre 1 y 4 grados centígrados, justo por encima del punto de congelación. El agua es tan fría y tan densa a esta profundidad que se comporta casi como un fluido diferente. Y la comida es un lujo casi imposible. La principal fuente de nutrientes en esta zona es algo que los científicos llaman nieve marina. Es una lluvia perpetua de materia orgánica que cae desde las capas superiores del océano. Restos de plancton muerto, escamas de peces, cadáveres diminutos, excrementos, un goteo constante de partículas que desciende lentamente durante semanas, incluso meses, hasta alcanzar estas profundidades. Para las criaturas que viven aquí, esta nieve es todo. Es su única conexión con el mundo de la superficie, su único alimento. Para sobrevivir en estas condiciones, hay que ser un maestro absoluto de la eficiencia. Todo aquí se mueve despacio, muy despacio. Los metabolismos son increíblemente bajos. Los animales conservan cada caloría como si fuera oro. Muchos simplemente flotan en la oscuridad, inmóviles, esperando durante días, semanas, a que la comida les caiga, literalmente del cielo. Y los cuerpos de estas criaturas son extraordinariamente raros. El pez pescador abisal es quizás el ícono más reconocible de esta zona. Es básicamente una boca gigantesca, con dientes afilados, unida a un cuerpo diminuto y frágil. Todo su diseño biológico está centrado en una sola cosa: atrapar cualquier cosa comestible que pase cerca. Pero lo más extraño de estos peces no es su aspecto, es su método de reproducción. El macho del pez pescador abisal es muchísimo más pequeño que la hembra. Cuando encuentra una, la muerde y no la suelta. Con el tiempo, su cuerpo se fusiona literalmente con el de la hembra. Sus sistemas circulatorios se conectan. El macho se convierte en un apéndice permanente, un simple proveedor de esperma, adherido al cuerpo de su compañera. Es una de las estrategias reproductivas más extremas y desconcertantes de todo el reino animal. Pero en un mundo tan vasto y tan vacío, donde encontrar pareja es casi un milagro, tiene una lógica brutal. Más profundo aún, nos cruzamos con anguilas pelícano, criaturas con bocas tan desproporcionadas que pueden dislocarse para tragar presas más grandes que ellas mismas. Y en el fondo abisal, pepinos de mar transparentes se arrastran lentamente por el sedimento, procesando el lodo como aspiradoras biológicas, extrayendo los últimos restos de nutrientes. Aquí no existen huesos robustos. La presión los haría añicos. Los cuerpos de los animales abisales son gelatinosos, compuestos sobre todo de agua. Esta composición les permite
igualar la presión interna de sus cuerpos con la presión externa del agua, evitando ser aplastados. Son criaturas que parecen frágiles, casi fantasmales, pero son increíblemente resistentes. Han encontrado la forma de existir, donde la mayoría de la vida simplemente no podría. Estamos a 6.000 metros. Hemos alcanzado la profundidad promedio de las fosas oceánicas más profundas del mundo. La mayoría de los océanos no llegan más abajo, pero nosotros aún no hemos terminado. Estamos en el umbral de la última capa, un lugar que lleva el nombre del inframundo griego, un lugar que se creía completamente muerto. Estamos a punto de entrar en la zona Hadal. Sección 5. Bienvenidos a Hades. La zona Hadal. Cruzar la marca de los 6.000 metros. Es como cruzar un portal hacia otro planeta. Las reglas cambian, la biología cambia, todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida se derrumba aquí. Bienvenidos a la zona Hadal. Su nombre no es casualidad. Viene de Hades, el dios griego del inframundo, el reino de los muertos. Y durante mucho tiempo, los científicos creyeron que este nombre era proféticamente adecuado. Estaban convencidos de que, a estas profundidades, con una presión superior a las 1100 atmósferas, la vida era simplemente imposible. 1100 atmósferas. Para entender lo que eso significa, imagina que un elefante adulto se parara sobre la punta de tu dedo meñique. Esa es la presión que siente cada centímetro cuadrado de cualquier cosa que se encuentre aquí abajo. Es una fuerza tan inmensa que deforma las proteínas, altera las membranas celulares y hace que las reacciones químicas básicas de la vida funcionen de manera completamente diferente. Y sin embargo, contra toda lógica, contra toda predicción científica, la vida no solo existe aquí, prospera, pero esta vida no depende del Sol. No puede, ni un solo fotón ha llegado nunca a estas profundidades. En su lugar, la base de toda la cadena alimentaria de la zona Hadal es un proceso llamado quimiosíntesis. Bacterias especializadas utilizan los compuestos químicos que emanan de las entrañas de la Tierra, como el sulfuro de hidrógeno y el metano, para generar energía, donde nosotros necesitamos luz solar. Estas bacterias usan química pura. Son la hierba de este prado invisible, la base de un ecosistema completamente alienígena. A medida que nos acercamos al fondo del abismo Challenger, nuestros focos iluminan un paisaje que quita el aliento, no por su belleza convencional, sino por su desolación majestuosa. El explorador James Cameron, cuando lo vio por primera vez, en 2012, lo describió como lunar y desolado. Pero este desierto está más vivo de lo que parece. Nuestras luces revelan a los xenofióforos. Son organismos unicelulares, pero no del tamaño que imaginas cuando piensas en algo unicelular. Estos seres pueden crecer hasta 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros. Una sola célula. Parecen esponjas frágiles y delicadas, esparcidas por el fondo, como pequeñas esculturas naturales. De repente, una forma fantasmal se desliza frente a nuestro vehículo. Es un pez caracol de las Marianas, conocido científicamente como Pseudoliparis suirei. Es el pez que vive a mayor profundidad, jamás filmado por cámaras. Fue captado a más de 8.300 metros. Su cuerpo es pequeño, rosado, traslúcido y completamente gelatinoso. No tiene escamas, no tiene vejiga natatoria. Es el depredador ápice de su mundo, el rey de un reino que nadie creía habitado. Su organismo produce una sustancia especial llamada óxido de trimetilamina que protege sus proteínas
da el efecto demoledor de la presión. Sin esta molécula, sus células se desmoronarían. Por el fondo se arrastran anfípodos, pequeños crustáceos, parecidos a camarones, pero que aquí han alcanzado tamaños gigantescos, gracias a un fenómeno llamado gigantismo abisal. Son los carroñeros del inframundo, siempre atentos, siempre hambrientos, listos para devorar cualquier resto orgánico que la nieve marina les traiga desde el mundo de la luz. Expediciones recientes han revelado una biodiversidad que supera toda expectativa. El Instituto de Ciencias e Ingeniería de las Profundidades Marinas de China realizó análisis de ADN en los sedimentos del fondo de la fosa y descubrió miles de especies de microorganismos, de las cuales más del 90% eran completamente nuevas para la ciencia, nunca antes descritas, nunca antes imaginadas. Y aquí es donde la historia de la fosa de las Marianas conecta con algo mucho más grande, algo cósmico. Porque si la vida puede prosperar aquí, a 11.000 metros de profundidad, sin luz solar, con presiones aplastantes, alimentándose de química pura, ¿qué nos dice esto sobre la posibilidad de vida en otros mundos? Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene un océano de agua líquida, bajo una capa de hielo, de kilómetros de espesor. Encélado, una luna de Saturno, tiene géiseres que arrojan agua salada al espacio. Las condiciones en esos océanos extraterrestres son sorprendentemente similares a las que encontramos aquí, en el fondo de la fosa de las Marianas. Oscuridad total, presiones extremas, fuentes de energía química. La NASA está diseñando la misión Europa Clipper precisamente para buscar esas mismas condiciones. El abismo más profundo de la Tierra podría ser el ensayo general para encontrar vida extraterrestre. Lo que aprendemos aquí abajo podría decirnos si estamos solos en el universo. Hemos llegado al fondo, a casi 11.000 metros, bajo la superficie, y en lugar de encontrar la muerte, hemos encontrado un ecosistema vibrante, resiliente y extraordinariamente extraño. Pero la historia de la fosa de las Marianas no estaría completa sin conocer a los pocos humanos que se atrevieron a venir aquí, en persona. Sección 6. Los fantasmas del abismo. La historia de la exploración. La humanidad supo de la existencia de la fosa de las Marianas. En 1875, un barco de investigación británico, el HMS Challenger, estaba realizando la primera expedición oceanográfica global de la historia. En un punto del Pacífico Occidental, la tripulación lanzó por la borda una cuerda lastrada con un peso de plomo, una técnica casi primitiva. La cuerda siguió desenrollándose, y desenrollándose, y desenrollándose. Cuando finalmente se detuvo, las mediciones indicaban una profundidad de más de 8.000 metros. Los científicos a bordo quedaron atónitos. Habían encontrado el lugar más profundo conocido del mundo. En 1951, otro barco, el HMS Challenger II, regresó con tecnología más avanzada, ecosondas, y esta vez, las mediciones revelaron algo aún más impactante. La profundidad real superaba los 10.900 metros. El abismo era mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. Pero medir desde la superficie es una cosa, bajar en persona es algo completamente diferente. El primer descenso tripulado ocurrió el 23 de enero de 1960 y fue, sin duda, uno de los actos más audaces en la historia de la exploración humana.
El batiscafo Trieste, diseñado por el ingeniero suizo Auguste Piccard y operado por la Marina de Estados Unidos, se preparó para lo imposible. A bordo iban 2 hombres, Jack Piccard, hijo de Auguste, y el teniente de la Marina estadounidense, Don Walsh. 2 hombres, encerrados en una esfera de acero, de apenas 2 metros de diámetro. 2 metros, el espacio de un armario pequeño, y debajo de ellos, 11 kilómetros de oscuridad. El descenso comenzó lentamente. A medida que el Trieste se hundía, la presión aumentaba, de forma implacable. Los 2 ocupantes podían escuchar los crujidos del casco, sonidos metálicos, agudos, que indicaban que el acero estaba siendo sometido a fuerzas descomunales. Cada crujido era un recordatorio de lo cerca que estaban del límite, a 9.000 metros de profundidad. Ocurrió algo aterrador. Una de las ventanas exteriores de observación se agrietó con un estallido seco. El sonido reverberó dentro de la esfera. Piccard y Walsh se miraron. En ese momento, estaban a kilómetros del punto más cercano de rescate. Si la ventana cedía, morirían en una fracción de segundo. Decidieron continuar. Don Walsh lo recordaría, años después, con una frase que dice todo. Dijo: nos miramos el uno al otro, y decidimos seguir adelante. Así, sin más. Tras casi 5 horas de descenso, el Trieste finalmente se posó en el fondo del abismo Challenger, 10.911 metros. Y entonces, en el sedimento removido por el aterrizaje, vieron algo que cambió la biología para siempre. Un pez plano, parecido a un lenguado, nadando tranquilamente por el fondo, la prueba viviente de que un vertebrado complejo podía existir bajo la presión más extrema del planeta. Permanecieron solo 20 minutos en el fondo, 20 minutos que reescribieron los libros de texto. Pero lo más asombroso es lo que vino después, o más bien, lo que no vino. Pasaron 52 años, hasta que otro ser humano regresó a ese lugar. En 2012, el director de cine James Cameron descendió en solitario a bordo del Deep Sea Challenger. Cameron no era un científico, era un cineasta obsesionado con el océano, la misma persona que dirigió Titanic y Abyss. Pero su motivación era profundamente personal. Dijo: quería ver con mis propios ojos lo que ningún ser humano había visto. Cameron pasó más de 3 horas solo en el fondo de la fosa, filmando en 3 dimensiones. 3 horas en completa soledad, a 11 kilómetros bajo la superficie, rodeado de oscuridad absoluta. Describió el paisaje como desolado, lunar, un vacío silencioso y hermoso. A la vez, cuando regresó a la superficie, estaba visiblemente conmovido. Dijo que la experiencia había cambiado su perspectiva sobre la Tierra para siempre. El capítulo más reciente de esta historia lo escribe el explorador y ex oficial de la Marina estadounidense, Víctor Vescovo. Con su sumergible Limiting Factor, no solo alcanzó el fondo del abismo Challenger en 2019, estableciendo un nuevo récord de profundidad a 10.928 metros, sino que lo hizo varias veces. Vescovo transformó la visita al abismo de un evento único e irrepetible a una posibilidad repetible, abriendo las puertas a una nueva era de investigación científica en las profundidades. Pero en una de esas inmersiones, los focos de su sumergible iluminaron algo en el fondo, algo que no pertenecía a ese mundo, algo terriblemente familiar.
y lo que encontró le dejó, en sus propias palabras, profundamente decepcionado. Sección 7. El secreto perturbador. Lo que encontramos en el fondo. Tras un viaje de 11 kilómetros, a través de la oscuridad, la presión y el frío, después de maravillarnos con formas de vida que desafían toda lógica, después de presenciar criaturas que fabrican su propia luz, organismos unicelulares del tamaño de una naranja y peces transparentes que nadan bajo presiones que aplastarían un tanque de guerra, llegamos al punto más remoto, más inaccesible y más aislado de nuestro planeta entero, un lugar al que solo 3 personas han llegado en toda la historia de la humanidad. Y allí, en el fondo del mundo, encontramos el gran secreto de la fosa de las Marianas. No es un monstruo, no es una criatura prehistórica, no es un vestigio de la era de los dinosaurios, es una bolsa de plástico. En 2019, Víctor Vescovo iluminó el fondo del abismo Challenger con los focos de su sumergible y se encontró con una escena desoladora: basura humana, una bolsa de plástico y varios envoltorios de caramelos a 11.000 metros de profundidad. En el lugar más profundo de la Tierra, Vescovo dijo, fue muy decepcionante llegar al fondo del océano y encontrar la huella de la actividad humana. Fue un golpe de realidad, una bofetada simbólica, en el lugar más lejano al que un ser humano puede llegar. En este planeta, nuestra basura había llegado allí antes que nuestros pies, pero la bolsa de plástico es solo la punta del iceberg. La verdadera amenaza es invisible. Investigadores japoneses de la agencia Hamstec llevan décadas catalogando residuos en los fondos abisales, pero cuando los científicos decidieron analizar no la basura visible, sino los cuerpos de las criaturas que viven en la fosa, los resultados fueron escalofriantes. Los anfípodos, esos pequeños crustáceos que dominan el ecosistema del fondo de la fosa, la base misma de la cadena alimentaria Adal, estaban llenos de microplásticos, fragmentos microscópicos de plástico, invisibles al ojo humano, incrustados en sus cuerpos. Estas criaturas, que habitan el lugar más remoto del planeta, están ingiriendo los restos microscópicos de nuestra civilización. Pero la cosa se pone aún peor. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Ecology and Evolution reveló lo que los investigadores describieron como niveles extraordinarios de contaminantes orgánicos persistentes en la fauna de la fosa, sustancias químicas industriales, como los bifenilos policlorados, más conocidos como PCB, que fueron prohibidos hace décadas, se encontraron en concentraciones asombrosas dentro de los cuerpos de los anfípodos de la fosa de las Marianas. Los niveles eran más altos que los encontrados en criaturas de algunos de los ríos más contaminados de la superficie del planeta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden contaminantes industriales prohibidos hace 40 años aparecer en el punto más profundo del océano? La respuesta es tan simple como perturbadora. Estas toxinas no desaparecen cuando las prohibimos. Se adhieren a las partículas de plástico y a la materia orgánica que flota en el océano. Y con el tiempo, esas partículas se hunden lentamente durante semanas, meses, años, y se acumulan en los puntos más bajos del océano. Las fosas actúan como sumideros naturales, como los desagües del planeta. Todo lo que tiramos al mar, tarde o temprano, llega al fondo, y allí se queda, y se concentra, y entra en la cadena alimentaria del ecosistema más aislado
De la Tierra, también se han detectado rastros de materiales radiactivos en los sedimentos profundos, residuos de las pruebas nucleares que se realizaron en el Pacífico durante el siglo XX, carbono 14, de las detonaciones atómicas de los años 50 y 60, ha sido encontrado en los tejidos de criaturas que viven a más de 10.000 metros de profundidad. Lo que tiramos al mar no desaparece, viaja hacia abajo, se acumula, se concentra y contamina un ecosistema que lleva existiendo millones de años, mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos. El secreto de la fosa de las Marianas no es un monstruo del abismo, es un espejo, un reflejo brutal de nosotros mismos, la constatación de que no existe ningún lugar en este planeta, por remoto, por profundo, por inaccesible que sea, que esté a salvo de nuestro impacto. Hemos contaminado un lugar al que apenas hemos llegado. Nuestra basura llegó antes que nuestra curiosidad. Y eso, quizá, es el descubrimiento más perturbador de todos. Sección 8. Misterios sin resolver. El futuro y conclusión. A pesar de todo lo que hemos descubierto, la verdad es que apenas hemos arañado la superficie. Por cada respuesta que encontramos en la fosa de las Marianas, surgen 10 preguntas nuevas que nos recuerdan lo inmensamente poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Uno de los misterios más fascinantes y debatidos del océano profundo es el de los sonidos del abismo. El más famoso de todos se grabó en 1997. Los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, captaron un sonido ultrapotente que fue bautizado como el blob. Era un ruido de baja frecuencia, tan intenso que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros de distancia. 5.000 kilómetros. Para generar un sonido así, la fuente tendría que ser enormemente poderosa. Las especulaciones se dispararon. Algunos sugirieron que podría ser un ánimo marino, de tamaño descomunal, mucho más grande que cualquier ballena conocida. La idea capturó la imaginación del público durante años. Finalmente, la NOAA concluyó que el sonido era consistente con el de grandes fragmentos de hielo antártico, fracturándose y cayendo al océano. Pero el blob no es el único. Hay otros sonidos captados en las profundidades que siguen sin explicación completa. El llamado Julia, grabado en 1999, suena como un gemido largo y descendente. El upsweep, detectado desde 1991, sigue activo a día de hoy, con un patrón estacional que nadie ha logrado explicar del todo. El slowdown, un sonido que desciende gradualmente durante 7 minutos. El océano profundo tiene su propia voz y aún no hemos aprendido a descifrarla completamente. La cuestión de la megafauna también permanece abierta. La pregunta favorita del público es inevitable. ¿Podría existir algo grande, muy grande, escondido en las profundidades? La respuesta honesta es matizada. La idea de que un megalodón, el gigantesco tiburón prehistórico, siga vivo en la fosa de las Marianas, es, según todos los indicios científicos, pura ficción. El megalodón era un depredador de aguas cálidas y superficiales. Las condiciones de la zona hadal serían completamente incompatibles con su biología. Sin embargo, la posibilidad de descubrir nuevas especies de tamaño considerable no es descabellada. Se han encontrado calamares gigantes de más de 13 metros, y teniendo en cuenta que solo hemos explorado menos del 5%
90% de los océanos profundos. La idea de que existan criaturas grandes aún desconocidas no solo es posible, es probable. Los misterios geológicos también son enormes. Ahora sabemos que la subducción arrastra cantidades gigantescas de agua hacia el interior del manto terrestre. Pero, ¿a dónde va esa agua? ¿Cómo afecta a la actividad volcánica global? Hay una conexión directa entre lo que ocurre en las fosas oceánicas y los terremotos que sentimos en la superficie. Estas preguntas siguen abiertas. El futuro de la exploración de la fosa de las Marianas depende de la tecnología, y en este campo los avances son prometedores. El proyecto internacional Seabed 2030 tiene como objetivo crear el primer mapa completo del fondo oceánico de todo el planeta para el año 2030. Hasta ahora, solo se ha cartografiado alrededor de 1/4 parte del fondo marino global. 3/4 partes del suelo oceánico siguen siendo un misterio total. Flotas de submarinos autónomos, guiados por inteligencia artificial, serán los próximos exploradores de las fosas. Estos robots podrán descender a las profundidades y permanecer allí durante meses, recopilando datos, tomando muestras y filmando sin descanso. China ya ha desplegado su sumergible Fendouce, que ha realizado múltiples inmersiones al fondo de la fosa de las Marianas, trayendo consigo nuevas muestras y nuevas preguntas. Nuestro viaje ha llegado a su fin. Hemos descendido 11 kilómetros a través de capas de oscuridad, presión y frío. Hemos presenciado la increíble tenacidad de la vida, criaturas que fabrican su propia luz, organismos que se alimentan de química pura, peces que soportan presiones que destruirían un submarino militar. La vida, en su forma más extrema y más resiliente, se niega a rendirse, incluso en el lugar más inhóspito de la Tierra. Pero también nos hemos enfrentado a una verdad incómoda. La bolsa de plástico en el fondo del abismo Challenger no es solo una anécdota, es una llamada de atención. Nos obliga a entender que en un planeta conectado por corrientes, ciclos y gravedad, no existen lugares lejanos, no hay rincones a salvo. Lo que tiramos aquí arriba llega allí abajo. Siempre miramos al espacio, buscando lo desconocido. Gastamos miles de millones en telescopios y misiones a Marte. Y está bien, pero lo desconocido no está solo ahí fuera. Está justo debajo de nosotros, a 11 kilómetros bajo las olas. Y apenas estamos empezando a entenderlo. La fosa de las Marianas nos ha enseñado dos cosas fundamentales. Primera, la vida es infinitamente más resistente y más creativa de lo que jamás imaginamos. Segunda, nuestra huella es infinitamente más larga y más profunda de lo que quisiéramos admitir. La próxima vez que mires al mar, recuerda esto: bajo esa superficie aparentemente tranquila, se esconde el lugar más extremo, más misterioso y más profundo de nuestro planeta. Un lugar donde la vida desafía lo imposible y donde nuestra basura ya ha llegado antes que nuestra comprensión. Y esa, quizá, es la revelación más profunda de todas. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece lo más impactante de la fosa de las Marianas? ¿La vida extrema, que desafía toda lógica? ¿O la basura humana, que llegó antes que nosotros? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este viaje te ha fascinado, tanto como a mí, suscríbete y activa las notificaciones, porque en nuestro próximo video descubriremos otro misterio que cambiará tu forma de ver el mundo.